Muy queridos hermanos en Cristo Jesús y María Santísima, buenas noches. Los saluda su hermana Ana María Vargas y el día de hoy el Señor te invita a ti y a mí a compartir sobre el llamado a la santidad. Somos llamados a ser santos. Y en esta familia, en esta comunidad, en este grupo de oración del Inmaculado Corazón de María, pues particularmente debe haber una disposición de corazón a responder afirmativamente a este llamado. Yo te invito a que podamos compartir y lo haremos en 2 o 3 tiempos para hacer posible esta reflexión, interiorizar en nuestro corazón y en nuestra conciencia este llamado a la santidad. Y por supuesto, lo primero que tendríamos que definir es qué cosa es un llamado, el llamado de alguien, sobre todo el llamado de alguien tan importante y especial en nuestra vida, que es el llamado de Dios. Y es un llamado universal, es un llamado para todos sus hijos, es un llamado para ti, para mí, para el vecino, para quien está fuera o dentro de la iglesia, porque el Señor nos quiere santos. Sean santos como yo y mi Padre son santos, dice el Señor Jesús. Y el llamado entonces es a vivir en la presencia, en la gracia, en la voluntad del Señor. La gracia, la voluntad del Señor es hacer carne la palabra de Dios, es amar sobre todas las cosas a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Ser santos, queridos hermanos, no solamente significa estar canonizado en un altar. Hay muchos santos que aún no son reconocidos. Hay muchos santos anónimos. Hay santos a la vera del camino. Hay santos al lado. Hay santos en nuestra casa. Todos podemos hacernos santos si vivimos con intensidad ese amor y misericordia de Dios. Entonces, ser llamados es estar a la escucha de lo que Dios dice, es escuchar la voz del Señor que me llama a estar en gracia permanente, que me llama a un proceso continuo de conversión, al dar la vuelta, dejar de darle la espalda a Él y mirarle frente a frente, cara a cara, e encontrarnos en común unión con el Señor, hacernos uno con Él y servir, amar y bendecir a nuestro prójimo siempre. Eso es el ser llamados a la santidad. Y ahora quiero invitarte a compartir a través de la palabra para que podamos entender con ella, por ella y en ella esta voluntad o este llamado a la santidad. Si abrimos nuestras Biblias en el capítulo 12 de Romanos capítulo 12. La vida cristiana dice tener en cuenta a los demás. En esta versión latinoamericana de uso popular, pues la Biblia pone algunos sombreritos para caracterizar esa lectura, ese capítulo. Y esto es la vida cristiana, tener en cuenta a los demás. La santidad es tener a Dios por encima de todo y al prójimo amarlo como a uno mismo. A partir del versículo 2, capítulo 12, versículos 2, dice, no sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transformémonos a partir de una renovación interior. Así sabremos distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Yo te invito, mi hermano, mi hermana, que podamos reflexionar sobre esta palabra. Dice, no sigamos la corriente del mundo en que vivimos, no nos dejemos arrastrar por ninguna ola, por ningún vendaval, por ninguna corriente de pensamiento que nos aleje de la presencia de Dios. La moda, la sensualidad, el dinero, el poder, el afán de protagonismo nos aleja de Dios. No sigamos la corriente del mundo en que vivimos. 2, dice, más bien transformémonos a partir de una renovación interior. Más bien transformémonos, que no es lo mismo que cambio, es más que cambio. Es iniciar ese proceso que decía de conversión. Sí, cambio está bien, pero desde dentro.
un cambio y una transformación. Digamos que es un proceso donde empiezo a cambiar, a dejar de lado algunas cosas que antes hacía, mentir, maldecir, insultar, robar, hacer cosas extremas como beber o dañar mi cuerpo en cualquier otro sentido. Dejo eso y empiezo a hacer otras cosas que más bien den bendición. Empiezo a alabar, empiezo a hablar con la verdad, empiezo a cuidar de mi salud. Templo de Espíritu Santo, cuerpo, templo de Espíritu Santo, empiezo a cuidar de los demás. Un cambio y una transformación que viene desde el interior, una renovación, renovar, confirmar, llevar a la práctica todos esos dones que hemos recibido a través del bautismo sacramental. Cuando se borró ese pecado original de nuestros primeros padres y recibimos la gracia santificante del Espíritu Santo de Dios mismo en su amor misericordioso, y renovamos esa gracia, esa misericordia, entonces hay una transformación desde el interior. Y dice, así sabremos distinguir cuál es la voluntad de Dios. Distinguir la voluntad de Dios, separarla de mi voluntad, de lo que a mí me da la gana, de lo que yo quiero, de lo que me pide el otro, va para su conveniencia. Queridos hermanos, la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que estemos siempre bien, que estemos sanos, salvos, santos. Sanos, salvos y santos. La voluntad de Dios es que seamos felices. Dice, sabremos distinguir cuál es la voluntad de Dios y agrega lo que es bueno, lo que le agrada y lo que es perfecto. Porque solo lo que es bueno a los ojos de Dios, porque solo lo que le agrada a Dios, porque solo lo que es perfecto a Dios nos dará sanidad, nos dará salvación y nos dará, por supuesto, santidad. ¿Tú quieres ser santo? ¿Quieres responder que sí? ¿Quieres decir afirmativamente, sí, Señor, yo te escucho? Sí, Señor, yo digo que sí a tu llamado. Pues sigamos ese camino de vida, de verdad, es Dios. Yo soy el camino, la vida y la verdad, dice Jesús. Y en efecto, la voluntad de Dios es siempre justa, es buena, es verdad, es vida. Yo te invito a que el día de hoy tomes la decisión. Te invito a que nos dejemos renovar desde dentro. Dice la carta a los filipenses, ¿sí? La carta a los filipenses en el capítulo 4. ¿Qué nos dice en el capítulo 4, en el versículo 23? Renovarse por el Espíritu desde dentro. Renovémonos por el Espíritu Santo desde dentro. ¿Qué quiere decir, queridos hermanos? Que tú solo, que tú sola, que yo sola, no puedo. Mis limitaciones, tus limitaciones, nuestras debilidades nos impiden. Pero cuando lo hacemos con el Espíritu Santo, es decir, lo hacemos de la mano con Dios, unimos nuestra humanidad, tu mano izquierda, vamos, levántala, tu mano izquierda, nuestra humanidad con la mano de Dios, con la gracia, con la divinidad de Dios. Se mueve la mano de Dios, se mueve la mano de Dios, ¿sí? Se mueve con poder, se mueve con poder. Bueno, vamos a estarla simbolizando esa mano de Dios con el rosario que tengo en esta mano, la mano derecha, la diestra, y cuando se une la humanidad nuestra con la divinidad, la gracia, la misericordia, la divina providencia de Dios, se une, entonces es posible. Por eso Efesios capítulo 4, versículo 23 me dice que nos renovemos por el Espíritu desde dentro. Y entonces, hermanos, podemos decir en segunda de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 17, que toda persona es en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado y lo nuevo ha llegado. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado y lo nuevo ha llegado. Yo te invito a que escribas esto en tu corazón, que lo grabes en tu conciencia y que le pidas al Señor, por intercesión de nuestra Madre María Santísima,
Que le pidamos, que le pidas, que le pidamos juntos que nos ayude a responder que sí a este llamado de santidad. Hagamos un pequeño alto en este momento y te invito a que hagas una oración de corazón, una oración no solo de labios para afuera, una oración desde el corazón que salga por la boca. Dice que la boca habla de lo que está lleno el corazón. Digámosle a Dios: ayúdanos, Señor, a ser santos, ayúdanos, Señor, a responder que sí a este llamado a la santidad. Ayúdanos, Señor, por intercesión de María Santísima. Ayúdanos, Espíritu Santo, esposo de María. Ayúdanos, Padre de misericordia, tú que nos has creado a tu imagen y semejanza. Ayúdanos, Señor Jesús, tú que nos has salvado y que nos has redimido, a que respondamos que sí a este llamado a la santidad. Que así sea. Amén, amén, amén. Bien, queridos hermanos, vamos entonces en este segundo momento. Vamos a reflexionar ahora cómo hacer este camino de santidad. Ya lo hemos dicho, estar en gracia de Dios, escuchar su palabra, hacer su voluntad, hacer lo que es justo, lo que es bueno, lo que es vida, caminar en la verdad. Y cuando nosotros queremos como encontrar los pasos, entonces la propia palabra nos lo dice. El propio Jesús en Mateo capítulo 5, capítulo 5, Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas. Y entonces tienes aquí un camino que te indica, que me señala, que nos ayuda, porque empieza diciendo Jesús: felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Y entonces recordamos este camino de crecimiento, de madurez espiritual, sobre el cual hemos estado reflexionando en nuestra diócesis como RCC Lima. El acoger la palabra de Dios, el ser dócil a la escucha de la palabra y la voluntad de Dios, a ser obedientes, a tener decisión, a proclamar, no solo de boca, sino con el testimonio y por tanto con responsabilidad, con valentía espiritual, con autoridad espiritual, con la solidaridad y clamando siempre al Espíritu Santo. Y las bienaventuranzas nos dan ese camino de la paciencia, nos dan ese camino de tener hambre y sed de justicia, de ser compasivos, de tener corazón limpio, de trabajar por la paz. Queridos hermanos, no hay un recetario, ¿de acuerdo? Esto no es como los condimentos de la comida. No, 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 no. Tú no los tienes que comprar, ¿no? Tú los tienes que sacar de tu corazón, tú lo tienes que llevar a la práctica, tú tienes que decir sí al Señor y dejarte imbuir de su gracia. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Bienaventurados, bendecidos. Y en Mateo 25 se nos da la clave también en el momento final, en el juicio. ¿Cómo seremos reconocidos? ¿Como hijos de Dios? ¿Como hombres y mujeres de valor que hemos caminado hacia la santidad? ¿O seremos considerados como aquellos que no lograron procesar ese camino? Tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. 25, Mateo 25, el juicio final. Fui forastero y me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. ¿Y cuándo hicimos esto contigo, Señor? ¿Cuándo te vimos así? Entonces el rey responderá: en verdad les digo, cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Y allí tenemos, una vez más,
ese amor al prójimo, esa misericordia que nos pide Dios. Queridos hermanos, ser santos no es ser buenitos, no es acumular cualidades, no es decir yo puedo, no es tener condecoraciones, no es tener aura, ¿no? Aquí, no es tener alas. Ser santos es amar a Dios sobre todas las cosas, es amar al prójimo como a ti mismo, es permanecer en la gracia, la misericordia y el amor de Dios, es destilar amor, es reflejar el amor, la luz, la paz, la alegría del mismo Dios, reflejarla, reflejarla. No somos la luz, ¿sí? No somos la luz, pero la reflejamos, la mostramos, la testimoniamos. Y entonces podemos decir algunos, como he escuchado muchas veces, pero ¿cómo hacerlo? ¿No? Como que yo no alcanzo, esto no es para mí, no es para mis fuerzas. Y una vez más te recuerdo nuestra humanidad de la mano con Dios. Si te parece muy alto el perfil, recuerda entonces a nuestra Madre María, de carne y hueso como tú y yo, con corazón dispuesto, obediente, humilde. María que atesoraba todo en su corazón, María la orante, María la humilde, María la obediente, María la servicial, al estilo de vida de Jesús y al estilo de vida de María. Camino de santidad, pues allí tienes los pasos, al estilo de Jesús, las mismas actitudes y sentimientos de Cristo Jesús, las mismas actitudes y sentimientos de María, nuestra madre, la madre de Jesús, la madre de la iglesia, la madre tuya, la madre mía, la madre nuestra, al estilo de Jesús y al estilo de María, el estilo de vida de Jesús cuando estuvo aquí con nosotros, el estilo de vida de María, una vida de comunidad, una vida de familia, familia, una vida de familia. Este camino de santidad, en primer lugar, empieza por tu casa, por la mía, en esa iglesia doméstica, siendo paciente, servicial, amoroso, fiel en el matrimonio, en la familia, con la esposa, con el esposo, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros familiares. Queridos hermanos, al estilo de la vida de Jesús y de María Santísima, en lo cotidiano, en lo pequeño, porque si respondemos en lo pequeño, se nos confiará más, recuerda. En todo lugar tenemos que ser santos, empezando en la casa, en el barrio, en el trabajo, en el mercado, en tu oficio, en tu profesión, en lo que hagas, con quien estés. No desperdiciemos oportunidad de responder que sí al llamado de la santidad. Y pidámosle siempre a María Santísima que sea la intercesora de ese camino de transformación, de ese camino de conversión permanente, de ese camino que tú y yo tenemos que recorrer en respuesta al llamado a la santidad. Yo te invito que el día de hoy digas que sí, que el día de hoy respondas que sí. Si ya lo has hecho, bendito Dios. Si no lo has hecho, este es el momento. Recuerda, estamos en un tiempo muy particular. Aún no concluye el año, faltan pocos días, pero estamos en el año de jubileo. Un año de gracia para la iglesia y particularmente para la renovación carismática, esa corriente de gracia en la iglesia, en el pueblo de Dios. Hemos cumplido 50 años en que el Espíritu Santo tocó los corazones de unos jóvenes en un retiro en Pittsburgh, en Estados Unidos. Y desde allí, esta corriente de gracia en la iglesia de la renovación carismática católica ha caminado, ha transcurrido 50 años. Aquí en el Perú, se inició allá en Estados Unidos, se fue a Europa, vino a América y aquí en el Perú hace 50 años. Y estamos celebrando este año de jubileo, un año de jubileo, un año de acción de gracias a Dios por esta bendición del Espíritu Santo, pero que Él también nos concede gracias. Y recuerda, estamos en tiempo de Adviento, tiempo litúrgico de preparar nuestro corazón, tiempo del año en que preparamos nuestro corazón para recibir a Jesús, para recibir una vez más a esa sagrada familia, María y José, papá y mamá.
de Jesús y al mismo Jesús que viene otra vez a nuestro corazón. Yo te invito que este tiempo de jubileo, 50 años para la renovación carismática en el Perú, en que hemos formulado en los últimos 3 años una preparación, un camino como barro entre tus manos, Señor. La primera cita, la segunda, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y la tercera, la de este año, porque yo creo en tus promesas, Señor. Entonces, siendo barro, barro en las manos del Señor, diciéndole, aquí estoy para hacer tu voluntad. Hoy y durante todo el año le hemos dicho, yo creo en tus promesas, Señor. Y en este tiempo de Adviento le decimos, Maranata, ven, ven, Señor, ven, Espíritu Santo, ven con nosotros, ven para que seamos santos. Queremos ser santos. Ven con nosotros una vez más, renace en nuestro corazón, renace en nuestra familia, en nuestra comunidad, en la iglesia toda, en nuestro país en particular, pero en el mundo entero. Ven, ven Jesús, no tardes. Pidámosle una vez más al Espíritu Santo que venga sobre nosotros. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Sí, Señor, ven una vez más a nosotros y permite que caminemos en camino de conversión para que nos limpies, para que nos sanes, para que nos cures, para que nos renueves, nos restaures de forma definitiva y encontremos el camino de la santidad. Que así sea. Amén, amén, amén. Te invito a un momento de pausa y de reflexión.